Hay algo profundamente incómodo en admitir que no perteneces a ningún lugar, que cuando estás con tu familia te sientes extraño, que cuando estás con tus amigos sientes que actúas, que cuando estás solo te preguntas si realmente conoces a alguien, o si todos están interpretando un papel que aprendieron de memoria sin siquiera darse cuenta. Y lo peor no es sentir eso. Lo peor es que nadie habla de ello. Nadie se atreve a decir en voz alta que la mayoría del tiempo estamos fingiendo pertenecer a espacios donde en realidad nos sentimos invisibles. Porque admitirlo sería aceptar que algo en nosotros está roto, o al menos eso es lo que creemos. Pero déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Si sientes que no encajas en ningún lado, no es porque estés roto, es porque estás despertando a una verdad que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando. La verdad de que pertenecer no es lo mismo que ser aceptado. Piénsalo bien. Desde que nacemos nos enseñan a encajar, a sonreír cuando no queremos, a guardar silencio cuando algo nos molesta, a seguir las reglas no escritas de cada grupo al que intentamos pertenecer. Y cuando no lo logramos, cuando algo en nosotros se resiste a esa actuación constante, comenzamos a creer que el problema somos nosotros, que somos demasiado sensibles, demasiado complicados, demasiado diferentes. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No encajar no es un defecto. Es una señal de que tu autenticidad está chocando contra las expectativas del mundo. Y ese choque duele porque estamos programados para buscar pertenencia como si nuestra supervivencia dependiera de ello. Y en cierto modo, históricamente, así era. Nuestros ancestros necesitaban pertenecer a una tribu para sobrevivir. Ser excluido significaba morir solo en la sabana. Por eso nuestro cerebro está diseñado para detectar cualquier señal de rechazo social como si fuera una amenaza mortal. Por eso cuando sentimos que no encajamos, el dolor es tan real, tan visceral, tan devastador. Pero ya no vivimos en la sabana. Y sin embargo seguimos actuando como si cualquier signo de exclusión fuera el fin del mundo. Seguimos modificando quiénes somos para caber en espacios que nunca fueron diseñados para nosotros. Seguimos sacrificando partes de nuestra identidad con tal de no sentirnos solos. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Porque puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Puedes tener cientos de amigos en redes sociales y no tener a nadie con quien hablar de lo que realmente te pasa. Puedes estar en una relación y sentir que la persona a tu lado no te conoce en absoluto. Esa es la paradoja más cruel de nuestra generación. Estamos hiperconectados y profundamente desconectados al mismo tiempo. Ahora bien, aquí viene la parte que incomoda, la parte que nadie quiere escuchar pero que necesitas entender si realmente quieres salir de este ciclo. No encajas porque dejaste de fingir, o al menos una parte de ti dejó de hacerlo. Esa parte que se cansa de las conversaciones superficiales. Esa parte que ya no encuentra sentido en hablar del clima, o de chismes, o de cosas que no importan. Esa parte que busca conexiones reales en un mundo que se conforma con interacciones vacías. Y cuando esa parte de ti empieza a despertar, el mundo se siente más pequeño. Los espacios que antes te llenaban, ahora te asfixian. Las personas que antes disfrutabas, ahora te drenan. Y comienzas a preguntarte si hay algo malo en ti. Pero no lo hay. Lo que pasa es que tu nivel de conciencia cambió. Y cuando eso sucede, ya no puedes regresar a donde estabas. No puedes volver a fingir que las cosas superficiales te llenan. No puedes obligarte a sentir pertenencia en lugares donde tu verdadero yo no es bienvenido. Y eso aterroriza. Porque si no encajas en ningún lado, entonces, ¿dónde vas? ¿A quién acudes? ¿Cómo construyes una vida cuando sientes que no tienes un lugar en el mundo? Esa pregunta te puede destrozar si no entiendes lo que realmente está pasando. Mira, la sociedad te vende una mentira muy bien empaquetada. Te dice que si eres una buena persona, si haces las cosas bien, si sigues las reglas, entonces encontrarás tu lugar, encontrarás a tu gente, encontrarás ese sentido de pertenencia que todos anhelan. Pero esa mentira omite algo crucial. Pertenecer tiene un precio, y ese precio es conformarte. Es aceptar las normas del grupo aunque no estés de acuerdo. Es reír cuando todos ríen aunque no le veas la gracia. Es callarte lo que piensas porque no quieres ser el raro. Es convertirte en una versión diluida de ti mismo con tan de no sentirte rechazado.
Y cuando llegas a un punto en tu vida donde ya no estás dispuesto a pagar ese precio, ahí es cuando comienzas a sentir que no perteneces a ningún lado. Pero déjame reformular eso. No es que no pertenezcas, es que ya no estás dispuesto a pertenecer a cualquier costo. Y esa es una evolución, no una pérdida. Piensa en las relaciones que has tenido, en las amistades que se desvanecieron, en los grupos de los que te alejaste, en los espacios donde ya no te sientes cómodo. ¿Cuántas de esas conexiones eran realmente auténticas? ¿Cuántas de esas personas conocían al verdadero tú? ¿Cuántas de esas interacciones te llenaban de verdad? ¿Y cuántas eran simplemente una forma de escapar del vacío? La respuesta a esas preguntas es incómoda, porque te obliga a aceptar que has pasado mucho tiempo en lugares donde no debías estar, con personas que no eran realmente tu gente, construyendo una vida que no se siente como tuya. Y cuando te das cuenta de eso, el primer instinto es el pánico, porque si todo lo que conocías no era real, entonces, ¿qué es real? Si las personas con las que pasabas tiempo no te conocían realmente, entonces, ¿quién te conoce? Si los espacios donde invertiste tu energía no eran para ti, entonces, ¿dónde está tu lugar? Y la respuesta que nadie quiere escuchar es esta: todavía no lo sabes, y está bien no saberlo. Porque este proceso de no encajar, en realidad es un proceso de descubrimiento. Es tu psique diciéndote que ya superaste ciertas etapas, que ya no necesitas las mismas cosas, que estás listo para algo más profundo, más real, más alineado con quien realmente eres. Pero para llegar ahí primero tienes que atravesar el desierto. Y el desierto es este momento donde no encajas en ningún lado, donde te sientes perdido, donde cuestionas todo, donde la soledad se siente tan pesada que a veces piensas que sería más fácil volver a fingir, pero no puedes volver. Y en el fondo lo sabes. Porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que sientes la inautenticidad de ciertos espacios, no puedes ignorarla. Una vez que pruebas lo que se siente ser realmente visto por alguien, no puedes conformarte con conexiones superficiales. Y ahí está el conflicto. Quieres encontrar tu lugar, pero no estás dispuesto a sacrificar quién eres para encontrarlo. Quieres conexiones profundas, pero no sabes dónde buscarlas. Quieres sentir que perteneces, pero no a cualquier precio. Y mientras navegas ese conflicto interno, el mundo sigue moviéndose. Las personas siguen con sus vidas. Los grupos siguen funcionando sin ti. Y tú te quedas ahí, en medio de todo, preguntándote si alguna vez encontrarás un lugar donde puedas ser completamente tú, sin tener que explicarte, sin tener que moderarte, sin tener que esconderte. La respuesta es sí, pero no de la forma que esperabas. Porque el lugar al que realmente perteneces no es un espacio físico, no es un grupo de amigos, no es una comunidad específica, no es una ciudad o un país o un círculo social. El lugar al que realmente perteneces es tu propia autenticidad. Y cuando finalmente llegas ahí, cuando finalmente aceptas que tu lugar no es afuera, sino adentro, algo cambia. Dejas de buscar validación externa. Dejas de intentar encajar en espacios que no fueron hechos para ti. Dejas de modificar quién eres para ser aceptado. Y en ese momento, en ese preciso momento, donde dejas de buscar pertenecer, es cuando finalmente atraes a las personas correctas, a los espacios correctos, a las experiencias que realmente resuenan con quién eres. No porque cambiaste, sino porque dejaste de fingir. Pero llegar a ese punto no es fácil, y no quiero romantizarlo como si fuera un simple cambio de mentalidad que haces un domingo por la tarde después de ver un video motivacional. No, llegar a ese punto requiere que atravieses uno de los procesos más dolorosos que existe, el duelo de las versiones de ti que ya no eres. Porque cuando dejas de encajar en los lugares donde solías estar cómodo, no solo pierdes esos espacios, pierdes la identidad que construiste en ellos. Pierdes la versión de ti que sabía exactamente qué decir, cómo actuar, qué papel interpretar. Y esa pérdida duele como cualquier otra pérdida. Duele dejar ir amistades que duraron años pero que ya no tienen nada que ver contigo. Duele alejarte de tu familia cuando te das cuenta de que nunca te han conocido realmente. Duele salir de trabajos, de relaciones, de círculos sociales donde invertiste tanto tiempo y energía. Duele porque se siente como fracaso, como si hubieras hecho algo malo, como si no hubieras sido lo suficientemente bueno para que funcionara.
pero no es fracaso. Es evolución. Y la evolución siempre implica dejar cosas atrás. Siempre implica soltar lo que ya no sirve, aunque todavía duela. Siempre implica caminar hacia lo desconocido sin garantías de que encontrarás algo mejor del otro lado. Esa incertidumbre es la que mata a la mayoría de las personas. Por eso tantos se quedan en lugares donde no encajan. Por eso tantos siguen fingiendo aunque los esté destruyendo por dentro. Porque la certeza de la incomodidad conocida es menos aterradora que la incertidumbre de lo desconocido. Pero tú no eres la mayoría. Si lo fueras, no estarías aquí escuchando esto. Estás aquí porque algo en ti ya tomó la decisión de no conformarte. Algo en ti ya sabe que mereces más de una vida construida sobre actuaciones y máscaras. Algo en ti ya decidió que prefieres la soledad auténtica que la compañía vacía. Y ese algo es lo más valiente que tiene. No encajar en ningún lado no es el problema. El problema es creer que deberías encajar en algún lado. Esa creencia es la que te destroza. Esa creencia es la que te hace sentir que algo está mal contigo. Esa creencia es la que te mantiene buscando desesperadamente un lugar donde finalmente te sientas en casa. Pero, ¿qué tal si no necesitas encajar? ¿Qué tal si el objetivo nunca fue encontrar un lugar donde encajar perfectamente, sino crear un espacio donde puedas existir sin filtros? Y ese espacio comienza contigo. Comienza cuando te das permiso de ser exactamente quien eres sin justificaciones. Cuando dejas de disculparte por tus intereses, por tu sensibilidad, por tu forma de ver el mundo. Cuando aceptas que no vas a caerle bien a todo el mundo y que eso está perfectamente bien. Porque aquí está la verdad más liberadora que existe. No necesitas la aprobación de todos. Solo necesitas la aprobación de las personas correctas. Y las personas correctas son aquellas que te ven, te entienden y te valoran exactamente como eres. Esas personas existen, pero no las vas a encontrar si sigues escondiendo quién realmente eres. No las vas a encontrar si sigues modificándote para encajar. No las vas a encontrar si sigues en espacios que requieren que traiciones tu autenticidad. No las vas a encontrar si no te atreves a mostrarte vulnerable, real, sin máscaras. Y ahí está el riesgo más grande. El riesgo de ser visto. Porque cuando te muestras tal como eres, dos cosas pueden pasar. O te rechazan, y eso confirma tu peor miedo de que no eres suficiente, o te aceptan, y eso es aún más aterrador porque ahora tienes algo que perder. Pero ese riesgo es el único camino hacia conexiones reales. No puedes construir relaciones auténticas desde la falsedad. No puedes esperar que alguien te ame si nunca te has mostrado. No puedes crear vínculos profundos si siempre estás actuando. Y sí, vas a ser rechazado. Muchas veces, por muchas personas, en muchos espacios. Pero cada rechazo es información. Cada rechazo te dice dónde no perteneces. Cada rechazo te acerca a las personas y lugares donde sí perteneces. El problema es que nos enseñaron a tomar el rechazo como algo personal, como una confirmación de que no eres suficiente. Pero el rechazo no es personal, es simplemente una incompatibilidad. Y las incompatibilidades son necesarias, porque si fueras compatible con todo el mundo, significaría que no tienes identidad propia, significaría que eres tan genérico, tan neutral, tan diluido, que nadie puede realmente conectar contigo a un nivel profundo. Las personas interesantes siempre son polarizantes. Siempre hay quienes los aman y quienes no los soportan. Y eso no es un defecto, eso es autenticidad. Así que, cuando sientas que no encajas, en lugar de preguntarte qué está mal contigo, pregúntate esto: ¿estoy siendo realmente yo o estoy tratando de ser lo que creo que debería ser? Porque la mayoría del tiempo, esa sensación de no encajar viene de la contradicción entre quién eres y quién estás fingiendo ser. Vienes de una familia conservadora, pero tus valores son progresistas. Estás en un trabajo corporativo, pero tu alma es creativa. Estás rodeado de personas superficiales, pero tú anhelas profundidad. Estás en una relación estable, pero te sientes completamente solo. Esas contradicciones son las que te destrozan. No el hecho de no encajar, sino el hecho de estar traicionándote a ti mismo todos los días intentando encajar. Y llegar a un punto donde ya no podrás sostener esa contradicción, donde la máscara se volverá tan pesada que preferirás la soledad antes que seguir usándola. Y cuando llegues a ese punto,
Vas a sentir miedo, vas a sentir que estás perdiendo todo, vas a sentir que tomaste la decisión equivocada, pero no la tomaste. Tomaste la única decisión que te permite vivir de verdad, la única decisión que te da la posibilidad de construir una vida que realmente sea tuya, la única decisión que te permite respirar sin el peso constante de estar actuando. Y ahora, déjame ser claro en algo. Esto no significa que tienes que cortar con todo y empezar de cero. No significa que tienes que alejarte de todas las personas que conoces o renunciar a todo lo que tienes. Significa que tienes que empezar a honrar tu verdad, paso a paso, conversación a conversación, decisión a decisión. Significa que cuando alguien te pregunte cómo estás, en lugar de decir bien automáticamente, te das permiso de ser honesto. Significa que cuando estés en una conversación que no te interesa, te permites redirigirla o retirarte. Significa que cuando sientas que algo no está alineado contigo, lo dices en lugar de guardártelo. Y sí, algunas personas no lo van a entender, algunas personas se van a ofender, algunas personas te van a juzgar o criticar o alejarse. Déjalos ir. Porque cada persona que se aleja porque no puede ser falso con ellos, es espacio que se abre para alguien que sí puede manejarte. Real. Cada situación de la que te alejas porque no resuena contigo es energía que recuperas para invertir en lo que sí importa. El proceso de no encajar en realidad es un proceso de filtrado. Estás filtrando todo lo que no es para ti para hacer espacio a lo que sí lo es. Y ese filtrado duele. Duele ver cómo tu círculo se hace más pequeño. Duele sentir que estás solo mientras todos los demás parecen tener su lugar. Duele cuestionar si estás siendo demasiado exigente, demasiado selectivo, demasiado difícil. Pero no lo eres. Simplemente dejaste de conformarte. Y en un mundo donde la mayoría se conforma, eso te va a hacer sentir fuera de lugar, hasta que encuentres a los otros que también dejaron de conformarse. Y cuando eso pase, cuando finalmente conectes con alguien que te ve, te entiende, te acepta sin condiciones, vas a entender por qué valió la pena todo este proceso. Vas a entender que una sola conexión real vale más que 100 conexiones superficiales. Que un espacio donde puedes ser tú vale más que 1000 espacios donde tienes que fingir. Que la soledad consciente es infinitamente mejor que la compañía vacía. Y eventualmente vas a darte cuenta de algo que cambia todo. Que nunca se trató de encontrar tu lugar, se trató de convertirte en tu propio lugar. De construir una relación contigo tan sólida que no necesites validación externa para sentirte completo. De conocerte tan bien que no te pierdas en las expectativas de otros. De amarte tan profundamente que el rechazo del mundo no te destruya. Y cuando llegas ahí, cuando finalmente te conviertes en tu propio hogar, es cuando el mundo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo eres. Y desde ese lugar, desde esa solidez interna, atraes exactamente lo que necesitas. No porque lo busques desesperadamente, sino porque finalmente estás vibrando en tu frecuencia real. Así que si hoy te sientes que no encajas en ningún lado, respira. Entiende que no estás perdido. Estás en transición. Estás soltando lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Estás muriendo a versiones de ti que ya no sirven para renacer en quien realmente eres. Y ese proceso nunca es lineal. Habrá días donde te sientas seguro y días donde dudes de todo. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión total. Habrá avances y retrocesos. Pero cada paso, incluso los que se sienten como retrocesos, te están llevando más cerca de ti mismo. Y eso es lo único que realmente importa. No encontrar tu lugar en el mundo, sino encontrar tu lugar en ti. Porque cuando lo haces, cuando finalmente regresas a casa en tu propia piel, el mundo entero se convierte en tu lugar. Ya no necesitas encajar porque finalmente encajas contigo. Y ese es el único lugar donde realmente necesitabas estar desde el principio.